Aquí tenemos otro problema del calendario matemático 2020 de segundo nivel del 23 y 24 de mayo. En este problema nos dan el ángulo BDE. El ángulo BDE sería el siguiente, lo señalamos. Este ángulo mide 130 grados. Nos pide en el problema determinar la medida de los otros ángulos en la figura. ¿Listo? Bien, entonces partamos de lo siguiente. Si este ángulo mide 130 grados, que es el BDE, entonces el ángulo CDE, que está aquí al lado, va a ser suplementario. Entonces, por la definición de ángulos suplementarios, decimos que el ángulo CDE es igual a 180 grados menos el ángulo BDE, que es de 130 grados, es decir, igual a 50 grados. Entonces ya tenemos que este ángulo mide 50 grados. Si ustedes ven en la figura, esta parte que se ven esas líneas punteadas, ese arco, significa que este triángulo aquí es isósceles. Entonces, si este ángulo mide 50 grados y hace parte de la base, si lo giramos, este también va a medir 50 grados y ese ángulo sería igual, la señalización sería, nomenclatura, sería el ángulo ECD, sería igual a 50 grados. ¿Y por qué? Porque el triángulo es isósceles. Entonces, por ser triángulo isósceles, tenemos que la base de ese triángulo es igual a 50 grados. Bien, entonces como ya tenemos dos ángulos interiores en este triángulo pequeño, en el triángulo CDE, ya tenemos dos ángulos interiores, podemos aplicar una propiedad fundamental de los triángulos, que dice que la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces el ángulo CED va a ser igual a 180 grados menos los dos ángulos que conocidos, que son 100. Entonces tendríamos como respuesta igual a 80 grados. Es decir, que este ángulo que está en E sería igual a 80 grados. Bien, ya tenemos ya tres ángulos hallados. Ya podemos hallar este también, que está en la parte de aquí inferior, que sería como el ángulo AED. Ese ángulo AED podemos aplicar la definición de también suplementario, la que empezamos para encontrar el primer ángulo. Entonces, por suplementarios decimos que el ángulo ED sería 180 grados menos el 80 que ya tenemos. Es decir, que eso mide 100 grados. Entonces, el ángulo AED mide 100 grados por la definición de ángulos suplementarios. Bien, ya nos faltaría hallar estos dos ángulos. Y estos dos ángulos, ¿cómo los hallamos? También, si ustedes se dan cuenta, tenemos un arco punteado. Eso significa que este triángulo grande, el triángulo ABC, es un triángulo isósceles. Entonces, como es isósceles, de esa manera podemos decir que estos dos ángulos en A y en B son iguales. Y si ustedes se dan cuenta, les voy a señalar aquí la figura, vamos a hallar los ángulos a este cuadrilátero. Este cuadrilátero, que sería el cuadrilátero ABDE. Entonces tenemos que el cuadrilátero ABDE la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. También es una propiedad fundamental para esas figuras. Entonces la suma de sus ángulos interiores es 360. Bien, entonces para encontrar el valor de A y B de esos dos ángulos, entonces planteamos lo siguiente. 360 grados, que es la suma de los cuatro ángulos, sería, entonces colocamos 100 más 130 más el ángulo en A, pongámosle solo el ángulo en A, no agreguemos los otros, más el ángulo en B. Sabemos que el ángulo A y el ángulo B son iguales, entonces de una vez aquí podemos reemplazar AB por el ángulo A.
estableciendo esta ecuación porque sabemos que la suma de los cuatro ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 180. Entonces aquí que hacemos lo siguiente, sumamos 100 y 130, nos daría 230 y de una vez pasémoslo a restar a 360 grados, es decir, menos 230 grados. Es igual a que sumamos los dos ángulos en A, sería como 2 veces ángulo A. Entonces hacemos la resta aquí en la parte de la izquierda, entonces eso tendríamos 130 grados es igual a 2 veces el ángulo A. Este 2 que está multiplicando nuestra incógnita A en el ángulo A, lo vamos a pasar aquí a dividir, entonces sería 130, perdón, sería el ángulo A sería igual a 130 dividido en 2 y eso sería igual a 65 grados. Es decir, que los dos ángulos que están en la base de este triángulo aquí van a medir cada uno de ellos 65 grados porque ya dijimos que por este ángulo nos está señalando que en el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Y entonces aquí ya tenemos la justificación y la explicación de la solución del problema del 23 y 24 de mayo del segundo nivel del calendario matemático 2020.